Bien, señores, el presidente de la República anunció en su discurso de toma de posesión, ¿verdad?, frente al Congreso Nacional, que se hizo en el Teatro Nacional, la toma de posesión, que en el día de hoy va a introducir el proyecto de modificación a la Constitución de la República. Principalmente el presidente ha explicado que lo que trata es de evitar de que un presidente en el ejercicio, lógicamente, pueda modificar la Constitución de la República y convertirse en un presidente dictador que esté ahí por todos los años que quiera, y limitarlo solamente a dos periodos. La Constitución de la República ya establece eso. No sé qué modalidad. Vamos a ver ahora qué nuevo plantea, ¿verdad?, en esta reforma el presidente de la República, porque la Constitución lo establece solamente dos periodos y nunca más. Pero el presidente entiende que todavía eso no está claro, no está seguro, y va a introducir a partir de hoy esa reforma a la Constitución de la República. Aquí prácticamente en este país no hay oposición. Leonel Fernández va a hablar en el día de hoy. Eso a mí no me llama ningún tipo de interés lo que pueda decir Leonel Fernández. El PLD ha pasado ya a un tercer plano, un partido que antes y después de la derrota humillante prácticamente no existe el PLD. Ahí ahora se están matando para ver quién se queda con las tres letras, y el PLD parece que va por el mismo camino del PRD. El PRD ya dejó de existir, un partido con tanta historia, un partido con tanta tradición, tanta lucha que tuvo el PRD, y ya desapareció el PRD no existe. Ahí está Miguel Vargas, que es el dueño de las tres letras, y entonces en el PRD se están matando ahora para ver quién se queda con las tres letras, pero no hay oposición en este país. El presidente tendrá que hablar con los demás sectores, juntas de vecinos, sociedad civil, pero ¿con quién en términos de partido puede hablar? Bueno, el PLD no quiso recibir a Luis Abinader. Digo que el PLD no quiso recibirlo porque quien lo recibió fue a título personal, fue Abel Martínez. El PLD no quiso que fuera a la Casa Nacional como partido, como institución, no recibió al presidente Abinader. Leonel había anunciado que sí y luego echó para atrás, precisamente para que la reforma a la Constitución sea el elemento que ellos tengan para hacer campaña, porque hay que buscar un motivo para poder hablar. Entonces, en el día de hoy, Leonel va a referirse al discurso de presidente Abinader, pero eso no concita ningún interés, por lo menos de mi parte, no concita ningún interés. ¿Qué va a decir Leonel? Trata de decir lo contrario a lo que dijo Luis Abinader, pero sin ningún fundamento ni nada por el estilo. De toda manera, hoy el presidente va a someter este proyecto, el anteproyecto de reforma constitucional, y es conforme a lo que dijo, ¿verdad?, en su discurso del viernes pasado. La iniciativa busca introducir en la Constitución el blindaje que imposibilite que ningún gobernante en el presente ni en el futuro pueda eternizarse en el poder más allá de los dos periodos que hoy contempla la Carta Magna, o sea, la Constitución de la República. El mandatario precisó que en la historia de la República Dominicana la idea del hombre imprescindible ha sido una constante en el ejercicio del poder, contribuyendo en más de una ocasión al surgimiento de dictaduras y gobiernos autoritarios.
La mayoría de las 39 reformas constitucionales promovidas desde la fundación de la República incluyeron la reelección presidencial. Este anteproyecto no modifica el artículo 174 de la Carta Magna, que trata sobre la conformación del Consejo Superior del Ministerio Público. Ya los fiscales no tienen tema para hablar con esta posición del presidente Luis Abinader. Yo solamente quiero decir que, aunque lo he resaltado en otras oportunidades, que por primera vez un presidente con todo el poder que hoy en día ostenta el presidente Abinader, deja el poder después del 28. Dice que se va para su casa y que no continúa. ¿Y qué legado? Él quiere dejar un legado material, o sea, de obras, pero también un legado institucional. Y por eso, esta decisión del presidente de la República, que por primera vez, repito, un presidente con todos los poderes, controla el poder ejecutivo, controla el Congreso, lo controla. El poder municipal, aunque no es un poder constitucional, pero en la práctica los municipios son un poder, otro poder del Estado, no constitucional ni establecido mediante una ley, pero ahí están. Ese poder municipal es controlado también por el presidente Luis Abinader, entre otros. Por primera vez un presidente con tanto poder renuncia al poder para dejar una impronta en términos de la institucionalidad de este país. Vamos a ver entonces los sectores con relación a este proyecto. Hay que esperarlo, porque una cosa es lo que se ha dicho y otra es la que se introduzca en el día de hoy. Ustedes verán que después que se deposite ese anteproyecto se va a conocer, los sectores van a ir al Congreso a opinar, a solicitar modificaciones. Vamos a esperar de que el Congreso lo escuche y que esta reforma a la Constitución no se haga tal y cual la ha enviado el presidente Luis Abinader, sino que se escuchen las opiniones y si hay que modificar algo, que lo hagan. Sí. Hay planteado varias interrogantes de crítica a la modificación, lo que se oponían y los que apoyan ese proceso de modificación constitucional. Uno de los elementos que uno supone, y personalmente el temor de Leonel, era de que lo inhabilitaran, pero yo creo que eso es imposible porque la Constitución no puede mirar hacia atrás, sino hacia adelante, en términos de modificaciones constitucionales. Por lo menos Danilo sí está inhabilitado constitucionalmente, y los que fueron presidentes antes de Danilo tienen la puerta abierta para aspirar a la presidencia de la República Dominicana. Pero hay un elemento a destacar, que es lo que está planteando el presidente. Vamos a ver si está contemplado en la propuesta, en el sentido de que ninguno de los modificaciones que se puedan hacer en el futuro beneficiará a la gente que asume o que tenga el poder bajo su control. Eso significa que usted podrá hacer una modificación. Lo que ha ocurrido con los alcaldes y los regidores, que ellos no pueden aumentarse los salarios, entonces lo que hacen es, en las gestiones anteriores, aumenta para que le caiga al que viene, a los que repiten, salen beneficiados, y el que no repite de una u otra forma recibe algún tipo de beneficio. Aquí en la República Dominicana ha habido, no solamente aquí en la República Dominicana, sino en el mundo, ha habido siempre esa actitud de beneficio personal, de utilizar el Estado, utilizar el poder para beneficiarse personalmente. Y uno lo ha dicho hasta la saciedad y con mucha vehemencia, que en el caso del presidente Luis Abinader, no tiene, primero, la necesidad de tener un salario, porque procede de una familia con cierto poder económico. En segundo lugar, tiene una descendencia de su padre con una impronta positiva, que para él sería dañino en términos familiares y públicos, cambiar lo que ha sido la imagen que la sociedad tiene de su padre en lo que se refiere a la participación política y de dirección del Estado en la República Dominicana. Ahí están
a partir de hoy se supone que se va a depositar el proyecto y que a partir de ahí tendremos la oportunidad de poder desglosar los elementos que están contemplados en el proyecto, aunque se han desarrollado un conjunto de actividades con diferentes sectores para oír las sugerencias de esos sectores, inclusive algunas de esas han sido tomadas en cuenta, como es el caso del Ministerio Público, que han sido tomadas en cuenta, pero necesariamente la Constitución, aunque el doctor Joaquín Balaguer decía que era un pedazo de papel, y ese pedazo de papel es la que rige la forma y la conducta de toda la sociedad en el mundo entero. Y aquí, de una u otra forma, tendrá que llegar un momento en que esa Constitución sea construida sobre la base de una constituyente, porque hay algunas cosas que solamente puede hacerlo sobre la base de un grupo de personas que no tengan ningún tipo de beneficios particulares. Por ejemplo, aquí se limita la participación del presidente a 2 periodos consecutivos, pero eso pudiera ser para los diputados, para los senadores, para los alcaldes, para los regidores, para que otros tengan otras oportunidades, y hacerlo como hacen en otras, como el sistema cooperativo, que elige la gente por 2, por 3 y por más periodos, dependiendo, para que cuando salga una parte, quede una parte con la experiencia necesaria en esas instituciones. Aquí tendrá que llegar el momento en que también limitemos la presencia en los organismos electivos de esas personas que son electas, que piden a grito permanentemente que el presidente no se reelija, pero en el caso de ellos particularmente, como ocupan posiciones electivas en el Congreso y en los ayuntamientos, entonces ellos no quieren que eso se toque, y llegará su momento en que habrá que tocarlo de forma directa. Bueno, vamos a esperar entonces lo que va a pasar con esta reforma a la Constitución de la República. No sé cuándo el presidente va a presentar la otra reforma. Bueno, son muchas reformas que él dice que va a presentar en este periodo de los 4 años, pero la reforma fiscal, la reforma a la seguridad social que él también anunció, la reforma al sistema eléctrico, bueno, son muchas reformas, pero ahí inclusive que están ahí pendientes. Ahí está el caso de la reforma fiscal, donde el papá de los organismos, el FMI, recomienda que hay que hacer urgentemente una reforma fiscal en la República Dominicana, y eso tiene ese mandato y esa sugerencia que hace el Fondo Monetario Internacional, de una u otra forma tiene un gran peso para la ejecutoria de los diferentes gobiernos que hemos tenido en la República Dominicana, por una razón sencilla. Aquí hay que hacer una reforma, pero esas reformas siempre han tocado principalmente a la gente de mejores ingresos, de menos ingresos, a la gente de la clase media hacia abajo, no a los grandes evasores, porque aquí hay una evasión alta que, según los economistas, que sobrepasa el 30%. Entonces vamos a recuperar esos evasores, que no son los pobres, sino son los de arriba. Vamos a esperar entonces a ver cuándo el presidente va a someter la reforma fiscal principalmente. El presidente habló en su discurso de varias reformas, reforma a la educación también, reforma a la seguridad social, como había dicho. Vamos a esperar. Ahora miren, el gobierno, el presidente, más que el gobierno, el presidente Luis Abinader, a mi entender, esas reformas, principalmente a la Constitución, qué bueno que la está sometiendo hoy, la reforma fiscal, toda esa reforma, el presidente tiene que someterla ahora, o sea, iniciando su gobierno. ¿Por qué? Porque miren, como él ha dicho que no aspira, después de 1 año y medio, 2 años, introducir reformas al presidente le va a ser difícil. Por eso, todo lo que quiere el presidente tiene que someterlo ahora, empezando este cuatrienio. Hacerlo ahora. Porque después, señores, cuando la gente vea que el presidente ya no va a aspirar, aquí hay gente que son arribitas, que son tránsfugas y que son del que está. Cuando empieza a proyectarse un candidato o una candidata en el PRM, al presidente lo dejan solo, Digo, tradicionalmente, eso es lo que ha ocurrido en este país.
Por eso el presidente tiene que introducir lo que él quiere como reforma en el Congreso desde ahora. Porque cuando la gente ve que ya, usted no ve que Danilo es nada en el PLD, porque Danilo no tiene posibilidades, no da garantía de nada. Danilo ya no puede volver a ser presidente de este país, ¿verdad? Porque la Constitución se lo prohíbe. Y ahora, en esta modificación a la Constitución, el presidente dice que lo que había, o sea, con relación a Danilo, que eso se queda y que ahora él va a poner lo de él también para no volver. De tal manera que cuando la gente vea a esos funcionarios que ya el presidente se va en el 28, empiezan a acercarse al que va a ser el candidato o la candidata del PRM para las elecciones del año 2028, y esos diputados y senadores empiezan a responder no ya al presidente de la República, sino al candidato o candidata que se vea con posibilidades de sustituir al presidente Luis Abinader en el año 2028. Por eso repito que urge que el presidente someta ahora que tiene todo el poder y que difícilmente le digan que no, aunque hay diputados ya del PRM que no están de acuerdo con la disminución de la cantidad de diputados y lo han expresado públicamente. Y ustedes recuerdan que en una semanal el presidente se sintió hasta molesto cuando un periodista, una periodista le preguntó, le dijo: presidente, pero hay sectores en el PRM que no están de acuerdo con el asunto de la reforma, la disminución, y el presidente se molestó el presidente. ¿Quién? Y yo me voy a reunir con ellos para que allá en el Congreso todo el mundo tenga la opinión que nosotros tenemos. Eso dijo el presidente. ¿Usted me entiende? Entonces ahora que tiene todo el poder es que tiene que introducirlo, porque después se le va a hacer difícil. Pero tú sabes, Nelson, aparte de eso que tú señalas, de que la gente comienza a buscar otro redil por el cual recortarse, ¿qué ocurre? Que además de eso está el hecho del efecto. Por ejemplo, todas las medidas tienen aspectos positivos y tienen aspectos negativos. Y si esos aspectos negativos le tocan, al final de cuentas quienes los cosecha es el partido. Entonces, para el presidente sería difícil y complicado este proceso electoral, que durante su gestión, concluir su gestión, también concluya la gestión del PRM como partido en el poder. Entonces, porque para él sería un triunfo aplicar todas esas medidas, todas esas acciones de modificaciones constitucionales y leyes y normas que deben de regir el país, pero también para él debe ser una meta extraordinaria y un objetivo personal de que su partido continúe manteniendo el poder, el control del poder en la República Dominicana, porque de lo contrario no tendría sentido en el caso particular del presidente de imponer todas sus improntas y que su partido pierda el poder, pierda la presidencia en el 28. Entonces, si él logra imponer todas esas medidas y esas modificaciones que él está planteando en el Congreso y mantiene el poder es una cosa, pero imponer las medidas y que pierda el poder, entonces esa impronta sería negativa para el presidente. Bueno, miren, señores, están ocurriendo, ya pasando a otro tema o a otros temas. Miren, están ocurriendo tantos hechos aquí en la República Dominicana que tienen que ver con madre, con hijo, con padre, con hijo, con militares. O sea, una serie de muertes que tienen que ver con militares, que tienen que ver con policía. La familia se ve disminuida, se ve destruida. Miren, voy a mencionar algunos casos que son recientes y que le dicen a uno: Dios mío, pero ¿y qué es lo que está pasando? ¿Pero y qué es lo que está pasando en este país? En términos de la violencia entre las familias, entre una madre, por ejemplo, miren esta, la madre que mató a su niña.